esa época. Y voy a presentar los recursos franceses, sobre todo el recurso aéreo, cómo funciona y lo que tenemos. Y luego, si hay preguntas o consultas, estaré a su disposición para contestar. ¿Ok? Bueno, empiezo la presentación, la primera página. Eso quiere decir que desde el año 90-63 la Seguridad Civil tiene un parque de recursos aéreos y tiene 4 tipos de modelos de avión distintos para la lucha contra los incendios forestales. Hace poco la base estaba en Marsella, en el suroeste de Francia, y ahora está un poquito más para el norte, pero todavía en el sur de Francia, en una base que se llama Lima. Y para el año que viene, para este año está en plano de cambiar también, de hacer otra base en el suroeste de Francia, por lo que ha ocurrido en Francia el año pasado, durante el verano 2022, que se desarrolló mucho incendio en la parte suroeste de Francia y se quemó más de 60.000 hectáreas de pinos. Y ya están haciendo una reflexión para hacer una segunda base en el suroeste de Francia. ¿Qué tipo de avión tenemos? Tiene que pasar, continua. Ahora, esa. ¿Qué tipo de avión tenemos? Los primeros aviones que tenemos son aviones de investigación y de coordinación. Estos son aviones que se dedican solo a hacer investigación y coordinación de recursos aéreos cuando tenemos más de 2 incendios forestales en una misma zona. Utilizamos este tipo de avión. Tiene un indicativo que se llama ICARE, es el indicativo nacional. Entonces, durante un incendio forestal, cuando en las transmisiones se llama de ICARE, eso quiere decir que ya tenemos un recurso aéreo de investigación y de coordinación aérea. Si quieres ver un vídeo de este avión, si quieres ver el vídeo, tienes que continúa en la pantalla y dale al vídeo un poquito más antes. Aquí, en el amarillo, naranja, perdón. Aquí puede ver una presentación del... Dale al botón. Ok, ya esa presentación que no sé cuánto tarda un minuto, y esa presentación del recurso aéreo de investigación. On a changé depuis une guerre de temps, je vais faire une présentation de l'avion globalement. Donc c'est un avion qui est utilisé ici à la Cité d'origine. Nous avons 3 avions de ce type-là pour des missions d'investigation avec des pompiers à bord, pour investiguer différents feux lors des saisons de feu, et aussi des missions de coordination avec un pilote coordinateur à bord, des missions ILA, où là, quand il y a un gros feu avec plusieurs avions sur le feu, le pilote tiene 3 aviones de ese tipo para hacer las misiones de investigación. Le BIC, c'est un avion de transport léger, une place, un pack à bord, 2 pilotes. Quand on est en mission d'investigation. Y dentro de este avión hay un piloto y hay un oficial de bomberos que se encarga de hacer el análisis de la zona para coordinar los recursos aéreos. Pour finir, on a un avion léger qui peut se poser un peu sur tous les terrains, un peu partout, et qui fait une facile d'utilisation pour la supervision.
se ha terminado, la puede quitar. Ok, bueno, entonces habéis visto que tenemos el primer recurso aéreo que tenemos es este avión de investigación que se encarga sobre todo de coordinar los aviones durante un incendio. Luego vamos a ver los tipos de recursos aéreos que tenemos en Francia. Tenemos tres tipos de recursos. El primero es el Canadair. Creo que casi toda la gente conoce este avión. Es el primer avión que tenemos aquí en Francia. La misión principal es el ataque directo. Aquí se dirige un ataque masivo y puede lanzar agua o retardante. Hay dos pilotos. La velocidad es de 330 km por hora y la capacidad del tanque son de 6.100 litros de agua. Son aviones que hacen el hielo, por ejemplo, utilizan un lago o el mar, no hace falta de aterrizar y utilizan un lago o el mar. Ok, continúo. Si queréis darle al plus del Canadair. Ok, luego tenemos el Dash Milan. El Dash Milan, que es el último tipo de avión que tenemos. Puede transportar personas y también lo utilizamos para el ataque de incendio. También hay dos pilotos y la capacidad del Dash son de 10.000 litros de agua o 9.000 litros de retardante. Creo que estáis viendo el vídeo, si estáis viendo el vídeo de un Dash, espero un momentito. La forme d'un acier, c'est à peu près 650 km/h à peu près d'altitude. Este video tarda mucho porque es un video de 7 minutos. ¿Lo pauso? L'autonomie, on a environ 5 heures d'autonomie, et on peut pas préparer comme ça. On peut faire 1000 chevaux d'une seule traite. Pour vous donner, on fait Paris-Agadir, Santander. Si queréis avanzar un poco, ya a este momento está presentando las características del avión. Dice que puede transportar personas también. Le conducteur de l'avion, on peut parler, c'est ce modèle-ci qui a été rajouté spécialement sur les avions, puisque la sortie, bien entendu, il n'est pas. Le conducteur de l'avion comporte 3 conducteurs, un arme et un. Y luego presenta cómo colocan los tanques para utilizarlos con agua. Donc devant, on va retrouver 50 kg, dont un est désactivé, de façon à Y también se utiliza para transportar material si hace falta. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Turquía, en Siria, hemos utilizado este avión para transportar también materiales para el apoyo del destacamento francés que trabajó en esta zona. En plus, 99% du temps, on a des choses retardées qui est lente, et donc on va avoir un camp d'attaque qui est assez compact. O que si quieres quitar el vídeo, es posible, puedes quitar el vídeo si quieres. Y luego tenemos un helicóptero que se llama el Super Puma.
y utiliza un Bambi, que ya sé que ustedes conocéis el Bambi, y nosotros utilizamos el Puma, el helicóptero, que puede transportar 4.000 litros de agua con un Bambi. Y se utiliza en ataque directo durante los incendios. Hay un vídeo también que presenta el Super Puma. No sé. Aquí está. Puede ver la velocidad con la característica técnica del Super Puma. Nosotros le decimos helicóptero bombardeo de agua. Y dentro del helicóptero, bueno, hay 2 pilotos y también hay un oficial de bombero profesional para supervisar la técnica y la descarga de agua. Ok, todos los recursos son recursos nacionales, entonces pertenecen a la misma base. Si continúa la presentación vais a ver ahora la base de NIME, vais a ver dónde están aparcados los aviones de la base nacional de los recursos aéreos franceses. Ok, habéis visto bueno, la base de los recursos aéreos y bueno, los distintos tipos de aviones que tenemos. Ahora vamos a ver la estrategia que utilizamos con los recursos. La primera estrategia es el ataque inmediato de los incendios. Entonces hay una vigilancia de los recursos cuando estamos en alerta importante de riesgo de incendios forestales. Y hay circuitos que hacen los aviones para vigilar las zonas. Y la primera cosa es un ataque inmediato de los aviones. Por eso colocamos o dedicamos o ponemos en las zonas a riesgos, con riesgo los aviones. Bueno, durante el verano, aquí en Francia el verano es ahora, empezamos la temporada de los incendios forestales y cuando hay riesgos importantes,
decidimos hacer una vigilancia con los recursos aéreos. Bueno, eso quiere decir que vigilamos una zona muy grande con los recursos aéreos y todo esto está coordinado con una central regional. Tenemos 4 en Francia, central regional para coordinar los recursos aéreos. En el sureste está en Marsella y en el suroeste está en Bordeaux. Y también cada departamento tiene una central propia a su departamento. La central principalmente son centrales de bomberos que están en coordinación con la central regional. Y cuando hay un avión que hace una vigilancia de una zona de un departamento, avisan la central regional, avisa la central departamental para decir que el avión va a volar por encima de su territorio. También tenemos un aeropuerto que pueden recibir los recursos aéreos dedicados a la lucha contra los incendios forestales para, si hace falta, hacer el hielo. Por ejemplo, si no hay un lago, si el mar está demasiado lejos, utilizamos los aeropuertos para rellenar los tanques de los recursos. Bueno, utilizamos... Utilizamos, cuando estamos en acción de vigilancia, utilizamos retardante. Aquí tenéis una video que presenta el retardante que utilizamos. Okay. Bonjour, Pascal Hervieux du département lycée recherche de l'entente. Voilà, je vais vous présenter l'utilisation des additifs chimiques, en particulier du montant. La señora está diciendo que va a presentar los distintos tipos de retardante químico que tenemos cuando utilizamos este producto con los aviones, cuando utilizamos este producto. Qui a différentes phases. Donc, on est susceptible de retrouver une déclaration à l'intérieur du stockage. Vous avez ici la partie qui est essentielle dans la combustion et qui va éteindre le feu. C'est le glyphosate d'ammonium qui correspond à 93% de la formulation. Ici, vous avez les adjuvants, ce sont des argiles qui sont colorées en rouge pour visualiser l'impact. ¿Se ha cortado el vídeo? On a également dans la formulation. No. Ce produit, vous avez multiplié sur la station à raison Lo tengo en la otra pantalla, disculpe. Ok, vale, bueno. Porque la señora está presentando la característica química de los productos, si lo quiere pasar rápido, porque dice que tiene un color rojo para que los bomberos puedan verlo durante los incendios y para que puedan hacer la distinción entre un retardante y cuando el avión utiliza algo. Sobre todo eso que trata la persona que presenta los productos. Entonces, si queréis pasarlo, era sobre todo para ver que es posible utilizar retardante durante el tiempo de vigilancia. En général, les câbles de température entre les deux zones est destinée à la transmission de et ça s'appelait dans le corps de Adelante. Sí. Ok. Ahora otro tipo de técnica de método operativo que utilizamos es la noria, ¿ok? Que cuando hay un incendio intentamos de hacer noria con aviones, pero intentamos de hacer una noria continuada
para que no se corta el descargamiento de agua encima de los incendios. Luego se trata del ataque masiva, es lo que estaba diciendo al principio, que cuando hace un incendio ocurre en una zona, el objetivo principal es mandar todos los recursos aéreos disponibles que tenemos para hacer un ataque masivo de agua. Luego, ¿cómo se pasa la petición de recursos aéreos? Como he dicho, los recursos aéreos son de competencia nacional. La base es una base nacional, entonces es un circuito particular para pedir los recursos aéreos. Por ejemplo, cuando un incendio que ocurre en una zona, la central departamental tiene que pedir el apoyo de recursos aéreos a la central regional. Y luego, cuando en la central regional distribuye los recursos aéreos, y hace falta pedir también a la central nacional y a la base, que habéis visto, la base que está al lado de Marsella, pedir los recursos aéreos. Los motivos, ¿cómo se hace la distribución, cómo se hace la elección de mandar el tipo de avión o prototipo en una zona? ¿Cómo te dice? La selección se hace por tres tipos de método. Cuando el riesgo es grave, el tiempo de acceso y sobre todo la importancia de habitaciones o de población que hay en la zona. Es un método para elegir si mandamos o no mandamos recursos aéreos. Los recursos trabajan normalmente de la mañana a la tarde, pero de noche no trabajan. Y cuando están en un tiempo de emergencia, los recursos tienen que pedir la autorización, el permiso para descargar. Entonces lo hacen sin permiso. Cuando localizan un incendio, lo atacan directamente. Veo cómo se pasa la coordinación entre los recursos aéreos y el personal que está en el terreno. A ver si estamos. Sí. La primera etapa es que el recurso aéreo, antes de descargar, llama al puesto de mando para tomar un contacto con el mando. Se hace en un canal dedicado que tenemos en todos los puestos de mando. Es el primer contacto que hace el mando, el piloto con el mando. O si no tenemos un puesto de mando, si tenemos solo un mando con coche, normalmente él tiene un canal dedicado para los recursos aéreos y se pone en contacto con el piloto cuando el piloto llega en la zona. Luego, como siempre, dedicamos un canal especial para los recursos aéreos entre el mando y los recursos. Utilizamos hay un oficial que cuando el incendio crece y el puesto de mando se pone en marcha, hay un oficial dedicado a los recursos aéreos. Este oficial está en contacto con el mando y con el recurso aéreo. Y tenemos un protocolo de guía
siempre el oficial dice dónde se sitúa, ¿ok? Tiene que precisar los obstáculos que hay del suelo, bueno, los peligros que hay en la zona. Por ejemplo, el tirono, una montaña, bueno, todo tipo de peligro que está presente en la zona. Luego, tiene que elegir al piloto el objetivo del mando antes de descargar. Tienes que explicar el objetivo, tienes que darle una posición donde el mando quiere que el avión descarga el lago, y antes de descargar hace una primera vuelta para ver la zona y luego hace una segunda vuelta y descarga el agua. Antes de descargar, el oficial aéreo tiene que avisar al personal que está en el suelo para decirle, bueno, tenéis que quitar la zona porque van a hacer una descarga. Y una vez que todo esto está hecho, el oficial aéreo da la autorización al piloto para la descarga. Después de la descarga hay una conversación, un intercambio entre el oficial aéreo y el piloto para ver si la descarga tiene eficacia o si hay otras opciones para la descarga. Porque el piloto puede también dar su opinión al mando de la oportunidad o no de descargar a una zona u otra zona. Ya, se terminó la presentación. Bien, muchas gracias, Jan. ¿Me escuchan? Espero que habéis entendido bien lo que he dicho. Sí, bueno, con los problemas tecnológicos un poquito, pero nos queda claro la forma en que trabajan, vimos también sus recursos aéreos y te agradecemos mucho la conexión, te agradecemos por habernos esperado y espero que la próxima oportunidad a lo mejor presencial sería mucho más positiva, así que vamos a mantenernos en contacto para una futura conexión. ¿Te parece? Ok. ¿Tenéis pregunta o consulta? Vamos a dejar las preguntas pendientes. Hay demasiadas preguntas, parece, y estamos un poquito alcanzados con el tiempo, como te indicaba en la mañana. Vamos a tratar a lo mejor de reunir las preguntas y de alguna manera conectarnos más adelante con algo más importante que digamos. ¿Te parece? Ok. Bien, muchas gracias, Cristo. Estuvo bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que bien puede. Gracias. Aguarda. Presentante, constructor y Luis Casino Guarmora. Bien, para continuar con la agenda, a continuación don Jorge Flores va a ser el relator de experiencia de trabajos comunitarios con el moderador colega Luis Caterina Huel. ¿Está por ahí? Gracias. Bueno, una notita al margen que voy a pedir a las personas que están atrás. Por favor, traten de bajar un poquito el volumen porque se escucha demasiado lo que están conversando. Gracias. ¿Ah? ¿Están todos grabados? Ese ahí está. Ya, nada más. Gracias. Buenos días. Vamos a continuar con la programación. A continuación, bueno, vamos a abordar un tema que es súper relevante en relación a lo que contamos el día de ayer, los incendios de magnitud, ¿cierto? Estos mega incendios, estos incendios que son incendios del futuro, pero que ya los tenemos en el presente.
y que requiere no solamente de recursos de combate, ¿cierto?, sino que también de todo un sistema de prevención y de mitigación. Y en este sentido, vamos a presentar un tema, Jorge. Va a presentar un tema Jorge Flores Donoso, relacionado con la experiencia en trabajo comunitario en incendios forestales de la agricultura. Comentar que Jorge Flores es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, funcionario de CONAF hace 34 años, fue jefe de departamento de la región metropolitana y actualmente trabaja en nivel central y pertenece al departamento de prevención y mitigación de incendios y es jefe de la sección gestión territorial y comunidad. Lo dejo entonces con don Jorge Flores Donoso. Ahí está. Encenderlo. ¿Aló? Ya. Buenos días a todas y todos. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a cambiar un poco el tema de lo que hemos venido escuchando entre ayer y hoy día en la mañana. Vamos a meternos un poco en una parte de la solución que creemos nosotros como CONAF es lo que tenemos que hacer a futuro, que es el trabajo preventivo. Darle más fuerza al trabajo preventivo en términos reales. Así que esta presentación va a partir inicialmente de una parte introductoria. Hay harta gente nueva que no tiene lo que nos han estado los años anteriores, donde hemos hablado un poco del tema de comunidades preparadas. Entonces vamos a ir matizando un poco la presentación. ¿Ya? Bueno, hay cosas que ya se dijeron ayer, las vamos a repetir rápidamente porque son las cosas importantes que tenemos que seguir considerando en lo que viene en las próximas temporadas. Hay dos hechos importantes. El año 2017, como ustedes saben, se llevaron un poquito menos de 600.000 hectáreas. Hace 5 años, 5 temporadas, o 6 temporadas. Fue una temporada fuera de lo que nosotros traíamos históricamente muchos años. Los 40, todo el registro que tenía CONAF, nunca habíamos llegado a esta cifra. ¿Qué es lo que se hizo? La respuesta fue que claramente fue la que mostramos ahí. O sea, ¿en qué mejoramos después del 2017? Hubo mayores recursos del Estado, contratamos más para temporadas, más helicópteros, más aviones, implementamos brigadas con mayor cantidad de tiempo. Entonces, por ese lado, se pensó que trabajando con una mayor cantidad de recursos íbamos a ir solucionando el problema. Lo malo de todo esto es que después de 5 temporadas volvimos a tener un poquito menos de 500.000 hectáreas. Entonces ahí la invitación es a pensar que a lo mejor las soluciones que creímos tomar en algún momento, si bien es cierto, pudieron haber ayudado, a lo mejor no fue lo suficiente para ir solucionando el problema. Ahí se habló dentro de los expositores de la tarde varios de estos temas. El tema de que a lo mejor el tema no va por ir seguir sumando recursos de combate, porque son finitos. Lo mencionaron ayer, en algún momento se nos acaban los helicópteros, se nos acaban los aviones, las brigadas se cansan, ya las brigadas cuando parte el incendio pues, trabajan 8 o 9 horas en términos productivos, ya a la semana las brigadas todos sabemos que empiezan a trabajar mucho menos. Entonces se va complicando el sistema. Y bueno, la explicación por qué la hemos visto desde ayer y la vamos a responder rápidamente. Claro, el cambio climático es un factor, pero es un factor que de repente es negativo, porque en términos estrictos le empezamos a echar la culpa a todo el cambio climático. Cuando los incendios se nos escapan, el cambio climático nos provocó el problema. Y la cosa es que no es tan así. El cambio climático sí ha afectado al país, sí ha cambiado las condiciones. Ayer mostraban datos bien claros y bien contundentes en cuanto a la temperatura, la humedad, las lluvias, etc. Pero hay otras cosas, otros factores, como dice sequía prolongada. Llevamos alrededor de 12, 14 años en la zona centro-sur, lo que es de la cuarta región, quinta región, hasta incluso la región de los lagos. Periodos muy extensos de sequía. Hoy día prácticamente toda esta zona está con 10-20% menos lluvia de la histórica. Entonces eso también ha aumentado lo conflictivo que es cada temporada.
Tenemos la simultaneidad de incendios, si bien es cierto que hemos tenido más recursos, como le digo, claramente han habido más incendios. Hoy día son más los incendios que rápidamente se transforman en conflictivos, por lo cual hoy día estamos trabajando con brigadas que van a un incendio y a los 10 minutos o 20 minutos o a la media hora tenemos otros incendios simultáneos en zonas muy parecidas. Entonces, todo esto lo ha ido provocando y la incorporación de la gente a la parte rural. Hoy día uno de los problemas importantes que tenemos como CONAF es la parcelación. Hoy día hay mucha gente que se va a las zonas rurales, como segunda vivienda en algunos casos, y van, aparte que van provocando cortes de la parte forestal, de la parte bosque nativo, etc., van provocando que hoy día hay más gente metida en la zona rural. Entonces, a la vez más gente, el riesgo es mayor. Y todo eso nos va provocando un aumento de la superficie afectada, un aumento del número de incendios, aunque en la parte del número de incendios, de la ocurrencia, estadísticamente en general lo hemos mantenido en los últimos 10 años en los 6.000 incendios, 6.000, 7.000 incendios por temporada. Pero esto es el panorama que tenemos hoy día. Entonces, como veíamos ayer, como algunos de los expositores hablaban ayer, tenemos que trabajar en buscar soluciones. Una solución es lo que hemos estado hablando, lo que les decían hoy día en términos del despacho, de mejorar los trabajos aéreos, etc. Pero lo que vamos a ver nosotros es cómo con la prevención tratamos de influir un poco en este gráfico. Este es un gráfico que estamos ocupando hace rato en CONAF. Y como les decía, básicamente la ocurrencia se nos mantiene entre los 6.000 y 7.000, que puede ser bueno o puede ser malo, depende del punto de vista que lo queramos someter. Es bueno porque a lo mejor, pese a que todas las condiciones que mencionábamos nosotros recién han ido aumentando, han hecho más grave y más riesgoso el sistema, hemos podido mantener un número más o menos constante, por ese lado. Alguien podría decir que, bueno, pero hemos estado haciendo prevención con las empresas, Corma, hemos hecho mucha prevención y no hemos podido bajar el número. Puede ser también una mirada un poco más negativa. Pero como queremos hoy día, en esta presentación, queremos buscar cosas más positivas, yo creo que se ha hecho con prevención. Vamos a conversar un poco si la prevención que hemos estado trabajando es realmente la que queremos hacer, en la intensidad que la tenemos que hacer o cómo la queremos hacer. Bueno, ahí lo que decía recién, básicamente si ustedes ven esta columna, prácticamente los incendios son muy similares, no ha habido grandes variaciones en la ocurrencia, pero sí en la superficie. Y el problema es que lo que hace 20 o 30 años era común tener incendios en las partes altas de los cerros, y que normalmente no nos provocaban problemas en la parte al ser humano, donde están instaladas las casas, la parte de las poblaciones. Hoy día estas situaciones que se ven normalmente en la quinta región y en otras regiones del país. Estamos teniendo ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay algunas fotos que nos muestran cómo se ha venido modificando la situación en el país. Bueno, tenemos situaciones como descuido de este estilo, donde hay sectores de interfaz cercanos a la parte de bosque, matorral, etcétera, donde falta educación y falta concientización de la gente, que es hacia dónde vamos con el proyecto que implementamos hace unos años atrás. Tenemos gente que de todas maneras, cuando tiene una situación cercana a sus casas, ellos van a tratar de combatir o tratar de controlar incendios que están afectando a su vivienda, a sus bienes. Entonces también había una idea antigua de que no le teníamos que enseñar a la gente a tener una primera reacción del combate. Con los años y con esta emergencia nos hemos dado cuenta que la gente independiente que nosotros queramos o no queramos que combatan o que ayuden a controlar, ellos van a estar igual presentes porque son sus bienes. Y cuando son los bienes de uno, definitivamente las reacciones son diferentes. Bueno, y lo otro que ya se ha conversado harto, las características que hoy día tenemos en el sector centro-sur del país, con continuidad de vegetación y de combustible, que también ayuda mucho a que los incendios se transformen rápidamente en complicados y extensos. Quería mostrar esta lámina porque es la estrategia que tenemos como institución. CONAF tiene dentro de sus 5 o 6 objetivos estratégicos, tiene uno que tiene que ver con prevención. Y básicamente lo importante aquí dice
disminuir la amenaza de los incendios, la cantidad, la vulnerabilidad del paisaje, la administración del uso del fuego, que es la que hacemos hace muchos años, desde los años 80, y el aumento de la capacidad de las comunidades. El año 2014, por motivo de un incendio en Valparaíso, donde se quemaron alrededor de 3.000 casas, al año siguiente surge un programa que lo voy a explicar rápidamente para la gente que no está al tanto. Surge un programa que se llama Comunidad Preparada frente a Incendios Forestales. Este programa parte, como le digo, posterior a un incendio grande donde fueron quemadas una cantidad importante de casas en la quinta región. Este programa busca incentivar, trabajar, capacitar y educar a las personas que habitan en una comunidad. La solución final, en mucho tiempo más, en muchos años más, es la educación. Y la educación a través del incentivo, de la capacitación, de toda la gente que está inserta en lugares que pueden ser quemados en algún momento. Y como lo veíamos hace poco, estos lugares han ido aumentando. Los condominios que hoy día viven en las zonas rurales provocan riesgo, están más habituados que se pudiera quemar, entonces lo que tenemos que trabajar es a cambiarle la mentalidad a esa gente. Es bonito ir a comprarse un terreno en la zona rural, ideal con bosque nativo, con fauna silvestre alrededor de nuestras casas, pero si no los educamos que están viviendo en un lugar de que en algún momento se puede quemar, lo más probable es que ellos no tomen la conciencia de trabajar en eso. Eso es lo que busca el programa, ha buscado desde su origen este programa. Pero aparte del programa, se supone que nosotros como institución, como corporación, estamos trabajando en otra serie de cosas dentro de la misma prevención. Hay una prevención social, que alguien la mencionaba, que habla principalmente de lo que digo yo, o sea, la educación y la difusión de los temas que tienen que ver con los incendios es un tema que hay que ir trabajando permanentemente. Lo hemos venido haciendo bien, lo hemos venido haciendo mal, lo sabemos. A lo mejor hay que ir evaluando si realmente estamos llegando con esta prevención a las personas que queremos llegar y con la intensidad que queremos. De repente nos conformamos con hacer algún aviso publicitario en la televisión y creemos que estamos abarcando una cantidad importante de gente, pero a lo mejor no tenemos que abarcar a toda la bandada, sino hay que apuntar a los que realmente están afectos a provocar los incendios o están por ser dañados por incendios. Entonces tenemos que pensar a lo mejor en analizar y en evaluar si estamos haciendo bien este trabajo. Bueno, la comunidad preparada es lo que vamos a ver en las próximas láminas, así que ahí lo vamos a dejar pendiente por unos minutos. Tenemos un trabajo que hemos incentivado en la institución que tiene que ver con la investigación de las causas. Hasta hace 5 o 6 años atrás, la investigación de causas la hacía normalmente el jefe de brigada que llegaba al incendio, el primer jefe de brigada que llegaba a un incendio era el que daba el nivel de causa. Esto lo hemos ido modificando, ha ido aumentando el presupuesto en esta causa, y ese es un tema que va a tratar mi colega en la próxima presentación, Daniel Hinojosa. Y yo voy a explicar más o menos cómo hemos ido avanzando en este tema. Y finalmente otro tema que nos complica y del cual tenemos que seguir avanzando es la mitigación. No solamente es prevención, no solamente evitar que ocurra el incendio. Como sabemos que igual en algún momento van a seguir ocurriendo los incendios, porque es muy difícil disminuir en forma importante la ocurrencia, tenemos que trabajar en la mitigación. Y aquí es donde hemos venido trabajando en los últimos años con Corma, en la pauta de plantaciones de incendios forestales, donde la idea principal es empezar a tomar un poco lo que ayer se mencionaba en términos de hacer bosques con menos densidad, trabajar en algunos sectores que dan principalmente a infraestructuras críticas o a interfaz con líneas de cortacombustible, con fajas cortafuegos, etc. Y es un tema que hemos ido avanzando en los últimos 5 años. Como le digo, es un trabajo conjunto que partimos el año 2018 con Corma, y con la academia, también con Miguel Castillo, de la Universidad de Chile, etc. Estuvimos trabajando en este tema y hemos ido mejorando. Las tareas siguientes, las tareas futuras, es trabajar en este mismo tema, pero mirado desde el punto de vista del bosque nativo, que es algo que no hemos venido haciendo, que no lo hemos hecho y que es parte de la tarea que tenemos que incentivar. Pero veamos la prevención comunitaria. Como decía, vamos a hacerlo resumido. ¿Qué es lo que involucra la prevención comunitaria? Es trabajar en las comunidades, prepararlas para que estén atentas en caso de que haya un incendio o que el daño que pueda provocar sea mínimo,
Este programa involucra básicamente trabajar con la comunidad en un plan de prevención comunitario. La idea final del tema es que la comunidad trabaje en el plan, no que nosotros como profesionales, como expertos en el tema, con todos los títulos nuestros, lleguemos allá y le hagamos la pega a la comunidad. Lo importante es que desde la comunidad aparezca el plan de comunidad. ¿Y cómo puede una comunidad que a lo mejor no tiene conocimiento del tema, cómo puede trabajar en un plan? Primero, básicamente lo primero es capacitarlos. Los capacitamos, los educamos en los términos que usamos nosotros en incendio, le hacemos ver cuáles son los riesgos que tiene la comunidad, pero finalmente la importancia de estos planes comunitarios es que salga el plan de la gente, no es que nosotros le vayamos a hacer. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la única forma que tenemos, o que creo yo, que tenemos para que realmente la gente entienda la problemática de la incendio forestal. Si yo voy, o nosotros como CONASMO, vamos y entregamos un plan comunitario a la gente, seguramente lo va a agarrar, a lo mejor lo va a leer alguna de las personas, 2 personas, y lo van a guardar, y no va a hacer ningún avance en la pega que tenemos. Por eso es fundamental el que vayan apareciendo. Dentro de los talleres, tenemos talleres que trabajamos sobre la casa preparada, en donde le damos todo el barniz que tiene que tener la persona para tener una casa con menos riesgo de incendio forestal. Todos sabemos que las pavesas de un incendio que está muy lejano puede caer arriba del techo, y si la persona no se ha preocupado de su techo, de una cosa tan simple como limpiar el techo de combustible, a lo mejor se le va a prender la casa. Entonces trabajamos en todo ese tipo de acciones que tienen que ver con la casa. Hay un segundo taller que tiene que ver con el espacio de autoprotección, que son todos los espacios alrededor de las casas, que tienen que estar limpios de pastizales. Entonces tampoco son cosas tan complejas, pero sí que las personas tienen que entender que su casa, si está rodeada de pasto, a lo mejor tiene una acción tan simple como cortar su pasto, le va a ayudar a evitar que se le queme la casa. Hay un tercer taller que tiene que ver con prepararse para el incendio. Ya asumimos que, como decía recién, asumimos que los incendios igual van a ocurrir. Tengamos las campañas de prevención que tengamos, van a haber incendios. Entonces le tenemos que enseñar qué hacer antes, cómo se prepara ante un incendio, antes de que llegue el incendio, cómo está preparado cuando el incendio va cercano a su casa, y qué tiene que hacer posterior. Entonces todos esos temas se le van pasando a la gente. Hay un cuarto taller que lo agregamos a mitad de este periodo, hace 3 o 4 años, lo agregamos, que tiene que ver con la primera respuesta que tiene que ver la comunidad ante un incendio forestal. Y con todos estos talleres, con toda esta situación de que la gente va poniendo su experiencia en su zona, sacamos un plan comunitario, y en este plan comunitario definimos una serie de acciones para que ejecute la comunidad. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? La experiencia esta la sacamos del extranjero, de California, que ya se hacía esto hace unos años atrás. Hemos ido dándole la connotación nacional. Ahí tenemos que bajar todo lo que se hace, por ejemplo, en California, lo tenemos que bajar a nuestro nivel, como somos los chilenos. No tenemos los mismos recursos, no tenemos tampoco los mismos intereses, y tenemos que ir modificando un poco este tema. Entonces, ahí tenemos una serie de fotografías de cómo hemos ido trabajando. Hemos tenido también como corporación, hemos hecho unos convenios con Cáritas Chile, donde que nos ha posibilitado que estos proyectos financiados desde el extranjero puedan entregarle a las comunidades herramientas, que eso ya le incentiva más a la comunidad en términos de seguir haciendo cosas, recibir cosas. Es bueno ir y realizar la capacitación y tener el sistema, pero también es más incentivante para la gente cuando están viendo cosas que están recibiendo. También les enseñamos a cómo postular a proyectos a través de los municipios, que es la forma que tiene también la comunidad de ir incentivando algunas cosas. Recién hablaba con el colega de Los Ríos y me decía que ellos están trabajando con el municipio para la instalación de piscinas y cosas de estilo preparados antes de que parta cada incendio en la zona. Así que hay una serie gigante de cosas que tenemos que hacer en esto. Lo hemos ido haciendo, hemos ido avanzando, pero la buena noticia, a diferencia de las malas noticias que veíamos ayer, que vienen temporadas muy malas, que vienen los incendios, que no tenemos que hacer, la buena noticia es que tenemos muchas cosas que hacer en prevención.
Parecemos que hemos hecho cosas, pero realmente si lo evaluamos con todo lo que tenemos que avanzar, yo creo que es un tema que tenemos que tomar con mayor rigurosidad y hacer muchas más cosas. Y lo hablo como CONAF, pero también como Colma, como el municipio, etc. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Vamos para llegar al tema principal, la idea era evaluar cómo las comunidades que CONAF tiene considerado hasta este periodo, que son alrededor de un poquito menos de 200 comunidades a nivel del país, cómo estas comunidades recibieron esta temporada tan compleja. ¿Cuántas comunidades pudieron ser afectadas? ¿Cómo reaccionaron? ¿Si se quemaron? No sé cómo. Entonces hicimos una pequeña encuesta de todas las regiones y recibimos respuestas que son las que vamos a mostrar en este momento. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, creo que le pedimos a las regiones que tomaran sus comunidades con las que habían trabajado, nos dieran su ubicación, describieran los daños si es que existieron por motivo de los incendios, sobre todo en la zona centro-sur. Si hay daños, estos daños, cómo fueron en relación a los trabajos que ellos habían hecho en sus comunidades, y considerar solamente la ocurrencia que pasó en este periodo. De la información recibida, las regiones, obviamente las regiones más complicadas fueron las regiones del centro, desde la región metropolitana hasta la región de los ríos. Básicamente todas estas regiones tuvieron comunidades que tuvieron algunas complicaciones. Aquí vamos a mostrar algunos cuadros que tienen que ver por región. En Valparaíso hubo dos comunidades que fueron complicadas, una con un incendio de importantes características, que es el sector de Coyihuay. ¿Qué descripciones positivas que nos dio esta región? De autoevacuación, o sea, dentro de los temas que tratamos con las comunidades, cómo se preparan en caso que el incendio llegue a su. Entonces, una de las cosas importantes como que se generó una autoevacuación de parte de la comunidad, que habían definido previamente puntos de encuentro, donde llegar, cómo salir rápidamente, salir con lo esencial, con lo básico, y funcionaron en esta cosa. ¿Qué cosas negativas? Dentro de lo que nos comentaron los colegas de la quinta región, dice falta de coordinación con las autoridades locales. Es un tema que hay que trabajar y que vamos a ver en el resumen final, que es una cosa que hay que seguir incentivando el avance, el trabajar con los municipios. En muchas de las comunidades nosotros trabajamos con la comunidad, pero no tenemos el apoyo tan importante de los municipios. Esa es una tarea que hay que avanzar. En la metropolitana hubo una complicación más o menos importante, hubo un incendio en Melipilla. Melipilla era la zona, sector suroeste de la región. Es una zona principalmente con combustible bajo, matorrales, y que ha sido muy afectada por la sequía en los últimos 10, 12 años. Entonces hoy día hay una cantidad importante de vegetación con muy poca agua, y que se han mantenido vivos por milagro, por muy pocas otras cosas. La verdad que la sequía de ese sector ha sido muy contundente. Entonces hoy día tenemos prácticamente vegetación que se está muriendo, vegetación con estrés hídrico bien avanzado. En esta región, una de las cosas que describieron los colegas de esta región era el funcionamiento del espacio de autoprotección. Como les decía, parte de los talleres habla de cómo limpiar alrededor de las casas y cómo se coordina la comunidad para tener sectores limpios de vegetación. Esa es una cosa positiva del sistema. En la región del Maule y de Ñuble, curiosamente en Ñuble, que podría pensarse que hubo una mayor complicación en cuanto a las comunidades, la verdad que hoy día Ñuble tiene, como partieron un poco más tarde que las otras regiones, cuando recién se formó, tienen menos comunidades, tienen comunidades que están ubicadas en la parte más precordillerana y más hacia la carretera hacia el este. Entonces básicamente no tuvieron gran afectación de las comunidades. Pero sí, dentro de los trabajos que estamos haciendo con Cáritas este año, estamos también considerando el trabajo comunitario en Ñuble y en Valparaíso. Y en Ñuble justamente estábamos empezando a trabajar con una comunidad del sector de Santa Ana, y tuvieron el problema de un gran incendio que lo... Ahora eso,
viéndolo por el lado positivo, que es la idea de esta presentación, incentivó más a la gente a empezar a trabajar y se dieron cuenta que definitivamente su trabajo, su postura ante los incendios forestales tiene que ser mucho más incentivado. Jorge, quedan 10 minutos. Ya. Bueno, aquí en Maule, la información que tenemos los colegas del Maule acá, aquí por la información que recibimos, solamente una comunidad estuvo complicada con el incendio durante este periodo. Tuvieron, dice, el incendio se detuvo como consecuencia de cortafuegos que se había realizado alrededor de la comunidad y se utilizó piscina instalada por concepto de comunidad rural. Esa es una de las cosas interesantes. Bueno, y vamos a la región del Biobío, que en realidad fue la región más complicada en cuanto a comunidades preparadas de incendios que tuvieron en la temporada. Aquí tenemos algunos incendios, una comunidad, la comunidad de Pehuel que prácticamente tuvieron 25 incendios durante la temporada alrededor de esta comunidad. La mayor parte de los incendios de menor superficie, pero eso demuestra un poco dónde están ubicados. O sea, hoy día esos incendios, por suerte, fueron de poca superficie y prácticamente no entraron a la comunidad. Pero en alguna condición meteorológica, de viento o de temperatura en otro momento, a lo mejor podrían haber sido mucho más perjudicados. En este caso, estas comunidades que aparecen acá, la mayor parte son 32 incendios que las afectaron, pero son incendios menores. Siguiendo con el Biobío, aquí hay algunas comunidades donde se muestran que se la problemática de la ocurrencia de incendios alrededor en el perímetro de la comunidad, el sector de Mulche, en Los Ángeles también lo mismo, descripciones positivas, mantención del cortafuego y trabajo dentro del espacio de autoprotección. Entonces eso nos va demostrando que el trabajo que estamos haciendo ha ido avanzando. Como les digo, estamos recién en los inicios con estas comunidades y tenemos que seguir avanzando. Bueno, y los incendios grandes que realmente perjudicaron algunas comunidades dentro del Biobío están descritas acá. Acá hubo daños de vivienda, daños de escuelas, de costas de bodega, en algunas situaciones. Ante esta tragedia, ¿qué cosa positiva? Dice avance de acciones planificadas, posibilidad de tener menos pérdida, dada la envergadura del incendio. Fue un incendio gigantesco. Entonces, ayer alguien preguntaba en realidad qué hay que hacer cuando estos super incendios no van en una zona. Es muy difícil no estar perjudicado. Y en este caso, estas comunidades fueron perjudicadas, pero fue menos de lo que ellos mismos, por descripción de ellos, fue menos de lo que podrían haber esperado. Mantención de cortafuegos, trabajo dentro del espacio de autoprotección, evacuación segura, protección de vivienda. O sea, esas son variables que fueron consideradas en salvar muchas casas que podían haberse quemado. Bueno, y la región de la Araucanía, algo parecido. Aquí lo importante es que hay una capacitación adecuada para la comunidad, vecinos organizados, se requiere una reunión para evaluación, etc. Hubieron también un par de cuatro comunidades que estuvieron cercanas o perjudicadas directamente o cercanas en su límite. Bueno, y la región de los ríos, que es lo que conversaba recién, aquí hubo un incendio grande de casi 3.000 hectáreas que duró mucho tiempo, más de un mes, duró el incendio desde que parte hasta que se controla. Dentro de este periodo estuvo una comunidad complicada y esta comunidad al final avanzó en temas como de aviso temprano de la emergencia, reunión de evaluación, etc. Bueno, algunas cosas, resumiendo todo lo que hemos estado viendo, algo importante que analizar es la autoevaluación por parte de la comunidad. Cuando trabajamos con la comunidad, lo que estamos diciendo en algunos de estos talleres, cómo se preparan para cuando viene el incendio. Y lo importante es que ellos asuman que en cierto momento ellos van a tener que abandonar su vivienda, depende de las características que tenga el incendio, y lo importante es salvar la vida, salvar incluso las mascotas, salvar algunos animales que tengan, pero en ciertas condiciones ellos tienen que evacuar la zona. Existe alguna coordinación con autoridades locales, como les decía, dentro del sistema que estamos trabajando en este programa es incentivar a las autoridades locales a ser parte de la solución. Cuesta, en algunos municipios cuesta más, en otros municipios están más ávidos a trabajar con la gente, pero es parte del trabajo que hay que seguir incentivando.
La respuesta no solamente es CONAF comunidad, sino es como CONAF comunidad, municipio, empresas forestales, si es que existen empresas forestales alrededor de la comunidad, etc. Buen funcionamiento de los trabajos de cortafuegos o de limpia de vegetación o de baja de combustible alrededor de las casas. Eso también es algo que se puede tomar como algo positivo de lo que hemos visto. Menor propagación de incendios por los espacios de autoprotección. En algunos casos se redujeron los incendios contenidos por la población o protección de vivienda dada capacitación y organización de cuadrillas de primera respuesta. Aquí, dentro del resultado que obtuvimos este año, hubo algunas comunidades que tuvieron un buen trabajo en este sentido. Se instalaron piscinas, ya lo comenté, aquí en la séptima región, también en la región de los ríos, instalando el concepto de comunidad preparada. Mejor comunicación con CONAF y con bomberos, capacitación adecuada para la comunidad. Y bueno, y muchas comunidades pedían reuniones de evaluación. ¿Cómo lo hicimos para evaluarlo? Si lo hicimos bien, ¿cómo podemos mejorar el tema en el futuro? Aviso temprano del inicio de emergencia y buenas reacciones de la comunidad. Eso ya lo hemos comentado y lo que hagamos. ¿Qué cosas negativas que tenemos que mejorar? Dice problemas de evacuación y coordinación con autoridades locales. Eso lo vamos a tener que trabajar, eso es parte del sistema que hay que seguir incentivando. Dificultad principal de accesibilidad y poca organización de la evacuación. Eso lo vimos en algunos casos. Se encontraron algunos sectores sin manejo de combustible y la magnitud, evidentemente, la magnitud de algunos incendios, así como nos pasa a nosotros internamente, tanto a las empresas forestales como a CONAF, en términos de un incendio, adquiere ciertas características que nos hace imposible una buena respuesta. Principalmente hay que trabajar en este caso en evacuar. Conclusiones: se cree necesario dar la actual contingencia la necesaria evaluación y recapacitación de las comunidades de áreas más complicadas y de mayor riesgo. Nosotros como CONAF estamos incentivando a partir de este año el trabajar nuevamente, hacer el seguimiento a todas las comunidades. ¿Por qué? Porque comunidades que las trabajamos hace 4, 5, 6 años a lo mejor están modificados, han modificado la gente que vive ahí, han aumentado, han disminuido, y hay que incentivar a rehacer el trabajo comunitario. La gente se va olvidando, la gente se va yendo y las nuevas personas que llegan tenemos que incentivarlos a volver a este tema. Se debería checar y organizar la comunidad y trabajar en un plan de acción, lo mismo. O sea, hay que volver, insistir, darle nuevamente el conocimiento a la gente e incentivarla que los incendios de hoy día a lo mejor son menos complicados de los que vamos a tener pasado. Sería importante realizar reuniones con la comunidad para evaluar experiencias y dice los temas reforzantes de esta capacitación deberían considerar lo relacionado a medidas preventivas y cómo reaccionar ante la emergencia, motivando una mayor participación de personal de la comunidad. Uno de los problemas que en general hemos tenido es la participación de la gente. En general, todas las regiones, cuando le preguntamos cómo van las comunidades, en realidad la participación de la gente es un tema a ver, a evaluar y ver cómo lo mejoramos. Ese es un tema que lo tenemos. Como les digo, los temas hacia adelante, como ustedes mismos lo hablaban ayer, o algunos lo pusieron ayer, los temas hacia adelante vienen complicados. Este es un sistema que nos puede ayudar, porque hoy tenemos que unirnos a la gente, tenemos que incentivar a la gente que se una a nosotros y que trabajemos en conjunto. Comunidades educadas evidentemente nos van a dar mejores respuestas a futuro. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos a Jorge esta presentación y bueno, está planteado el desafío para todos, ¿no? Para la comunidad. Vamos a hacer entrega de preguntas al final, ¿sí? Las preguntas van a quedar al final. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento por su participación y su presentación en esta jornada de seminario. Ahí está el vino. Del caballero de videoconferencia en Francisco. Vamos a continuar entonces con el programa. Invitamos a don Francisco Acevedo para que pase como moderador de la presentación de don David Caballero Valero.
Era este, ¿cierto? Estaba con el fondo. Bueno, a continuación, con el programa, vamos a contar con la participación de nuestro amigo y destacado colaborador de algunos años, ¿ya? Don David Caballero. David, ingeniero de montes y doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en gestión de manejo del fuego. David también participa activamente como consultor asesor del gobierno operativo de la Unión Europea en temas relacionados a la problemática de manejo del fuego. David, ¿me escuchas? Hola, David. ¿Dónde está? ¿No sale? ¿Está conectado? Dije uno. ¿Qué sé yo? Vamos. No, estoy en la que me mandó usted y en la que me mandó último. No me parece. Solo Rodrigo. ¿Sí usted? David Caballero. UY. Esa es. Sí que estoy viendo el link, pregúntele cuál de los dos es. El que es... No sé qué va. Este es el del correo, ¿sí? Este es el que me decía. Termina en... Yankee Charlie. Eco Kilo, el otro. No sé cuál de los dos. Ese. Bueno, ya sé, bueno. Hola. Hola, David. ¿Qué tal, David? ¿Bien? Hola, David, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, amigo? Francisco se ve por acá. ¿Qué tal, don Francisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Oye, un gusto de saludarte. Estás tostado, parece que está empezando el verano en Europa. Bien, fenomenal. Sí. Bueno, David, ya hemos hecho las presentaciones correspondientes, así que estamos atentos a tu presentación. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla, si nos importa, porque voy a presentar basado en una pequeña PowerPoint que tengo aquí. Así que voy a compartir mi pantalla con vosotros. Okay. Espero que se vea bien.
Se ve bien, ¿verdad? Sí. Está la idea. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un verdadero privilegio estar aquí en este curso del Comité de Despachadores de Chile. Como siempre, es un placer poder compartir con todos vosotros algunas de las experiencias que he ido acumulando durante, en este caso, en estas campañas tan duras que hemos tenido por aquí por Europa. Y desde luego estoy abierto a cualquier pregunta y consideración que podáis hacer sobre esta pequeña presentación que voy a hacer durante aproximadamente unos 40 minutos. Voy a dejar un poco de tiempo para que haya posibilidad y espacio para las preguntas, pero en cualquier momento me podéis interrumpir y hacer las consideraciones o preguntas que queráis. Yo voy a exponer tres apartados, o digamos dos apartados, más que tres, ¿no? Uno es que tiene que ver con qué es lo que está pasando por acá, por Europa, con el asunto de los incendios forestales, que seguro que, al igual que lo que estamos viendo por Chile, por todo el Cono Sur, están siendo incendios que cada vez nos dejan menos margen de acción. Estamos en una situación complicada. A buen seguro me hubiera gustado muchísimo haber estado allí con todos vosotros, pero me ha sido absolutamente imposible por los compromisos formativos y por una conferencia que tenía en Alemania. Pero aún así me ha visto ofrecido este espacio y, como decía, compartir esta realidad que estamos viviendo todos, especialmente esta realidad climática a la que nos estamos enfrentando y que estamos viendo, no solo en Europa, sino en todo el mundo. En Europa, en el año 2021, ya lo vimos en la anterior reunión, el año 2022 ha sido muy parecido, si no peor. Estamos viendo que las campañas nos dejan unas cifras exageradas, no solamente de incendios forestales, del número de incendios y de superficie, sino sobre todo de récord meteorológicos y hasta me atrevería a decir climáticos. En Europa hemos tenido en esta campaña de 2022 786.000 hectáreas quemadas, de las cuales el 39% pertenecen o han ocurrido en el territorio español. Se supone que hemos emitido, los incendios han emitido 28 millones de toneladas de CO2, 11 de los cuales corresponden a España. En el compromiso que tenemos con la reducción o cambio climático de intentar limitar la emisión de gases de efecto invernadero, esto se nos escapa. Los incendios forestales emiten a lo bestia toneladas de CO2 y efecto difícil de mitigar. Como digo, es una situación de clima adverso para incendios forestales en todo el mundo. Estamos viendo anomalías térmicas, anomalías de temperatura por todo el mundo y Europa no se ha escapado. En Europa en el 2022 hemos tenido claramente 4 olas, 3 olas de calor grandes y una más pequeña, coincidiendo más o menos con los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Todas estas olas, una de ellas ha llegado muy arriba, la segunda y la tercera ola han llegado muy arriba en la altitud, ha afectado a muchos países europeos, con lo que ya cada vez tenemos que los países europeos no lo dividimos tanto en Mediterráneo continental o Mediterráneo eurosiberiano, porque estamos viendo que al club de los incendios forestales, al típico club de todos los años, Portugal, España, Francia, Italia y Grecia, pues están incluyendo prácticamente la totalidad de los Estados miembros. De hecho, excepto Liechtenstein, todos los Estados miembros han sufrido algún incendio forestal en el año 2022, cosa que es muy sorprendente. Estas olas de calor vienen acompañadas además con una falta de precipitación, una gran sequía, y hemos tenido algunas cifras récord. En el año 22 en particular se han registrado esos 47 grados de termómetro en la zona de Piñao, en Portugal. Y en el Reino Unido, por primera vez en la historia, se sobrepasan los 40 grados centígrados. Con esto estamos teniendo unas anomalías térmicas. Ahora mismo, este mismo mes de mayo, hemos sufrido una anomalía térmica extraordinaria, en el mes de abril igual, con temperaturas propias de junio o de julio por encima de los 30 grados, cosa que no es habitual en España ni en Europa, y lo hemos visto también en el año 2022. Estas, como digo, altas temperaturas aquí en Europa vienen acompañadas casi siempre de sequía, de falta de precipitación, con lo que en los meses de mayo,
junio, julio y agosto, los hemos tenido todos ellos por encima de la media normal del periodo 1991-2020. Con ello tenemos un cuadro de riesgo de incendio que cada vez se parece más a una mediterranización de toda Europa. No es habitual, no es para nada habitual ver estas manchas de riesgos muy altos o incluso extremos o muy extremos como veis aquí en la zona de Alemania, del sur de Europa y por supuesto prácticamente toda España y el arco mediterráneo. Estamos hablando de que la sequía acumulada tiene un efecto inmediato sobre la humedad del combustible vivo, están en una situación de estrés, casi siempre por debajo del 100%, lo que da muchísima disponibilidad en los incendios locales. Por otro lado, tenemos la afectación por plagas debido a estas olas de calor y, por otro lado, las olas de calor en sí mismas nos están creando dos fenómenos muy relacionados e importantes desde el punto de vista de incendios forestales. Aparte de esta disponibilidad del combustible forestal, lo que tenemos es una gran inestabilidad debido a presentar calidad del suelo, por lo que la capa límite se nos ensancha, la capa de mezcla de la atmósfera se ensancha muchísimo, como vamos a ver en algunos ejemplos. El resultado es que tenemos Europa con situaciones, este es uno de los peores días que hemos tenido en la campaña del 22, con grandes zonas de riesgo extremo o muy extremo, que es un valor que se ha añadido muy recientemente porque ya se salía de la escala, para poder discriminar esa situación. Fijaros bien toda la parte de España, de la zona de Castilla, León y Extremadura, muy afectadas por los incendios del 22, exactamente igual el triángulo de la Girón en Francia, entre otros. Son valores totalmente individuales y poco a poco estamos viendo cómo esta situación se está normalizando, es decir, cada vez se está convirtiendo en la situación habitual año tras año. El año 2022 es un año extraordinario, igual que el año 21, en número de incendios. Es sorprendente y también muy frustrante, ya como ciertas reuniones con vosotros, cómo puede ser que, teniendo los sistemas de información tan avanzados que tenemos en Europa y en el resto del mundo, de predicción meteorológica, de saber que estamos en una ola de calor, saber que estamos con una sequía acumulada de varios meses, ¿por qué existe todavía ese gran número de igniciones? Es algo que como sociedad hemos fracasado y seguimos fracasando. No somos capaces de entender que la ignición es la causa primera del incendio. Sin una ignición no puede haber incendio. Si bien hemos tenido uno de los mayores grandes incendios forestales que hemos tenido en esta campaña en España, han sido provocados por rayos. Eso es verdad, rayos de tormentas secas. Pero el resto, la mayoría, es por causa humana. Es algo en lo que tenemos que trabajar muy de la mano. Yo creo que allá en Chile tenéis una problemática parecida. Tenemos que trabajar de la mano para intentar concienciar a la sociedad que no puede haber tantas igniciones en una situación tan extrema de clima, porque los resultados, como vemos, son catastróficos. En el término catastrófico incluimos no solamente la superficie, que como vemos, Ucrania, debido a la guerra, ha habido cientos de incendios que han prácticamente devastado el territorio ucraniano, ha saltado esa cifra de los 17.000 en el último periodo 2006-2021, ha saltado a 453.000 hectáreas quemadas. Es algo extraordinario. Le sigue España con casi más de 300.000 hectáreas, pero ya la estadística oficial son 310.000 hectáreas. Rumanía, Portugal, Bosnia-Herzegovina, Francia, Italia. Y veis que no hay ni un solo país que no tenga algo área quemada por incendio forestal, y también veis el salto tan importante que hay de la superficie quemada con respecto al decenio de referencia del carbón. A lo largo de estos años hemos estado hemos visto el número de incendios en Europa, pues el hecho de la guerra en Ucrania pues, ha tenido un efecto justo después de la guerra, pues un efecto muy importante, pero lo que sí que vemos es que se separan muchísimo de la media del año, de las medias del 2006 al 2021. Nos saltamos mucho, con lo que quiere decir que las superficies, no solo tenemos un gran número de incendios, sino las superficies que se están quemando cada vez son mayores. El acumulado se ve claramente que hay un salto del número de incendios acumulados por encima del máximo de los periodos de referencia. Vamos a hacer una primera revisión en detalle
qué es lo que ha ocurrido en Europa en este año 2022, en este contexto, ¿no? En este contexto climático extraordinario de sequías y olas de calor. Vamos a empezar por Francia. Francia es un país que ha sufrido una campaña muy dura, sobre todo muy temprana, empezó a tener incendios muy fuertes en zonas que hacía muchos años que no tenían los incendios tan grandes. En particular, los incendios del Lirón, en el triángulo forestal de la Aquitania, que desde los años 40 no sufren incendios de ese calibre. Estamos hablando de varias décadas. En julio hemos tenido más de 20.000 hectáreas quemadas, con más de 36.000 personas evacuadas. Eso supone un desplazamiento y un impacto social muy grande. Y este impacto social lo estamos viendo cada vez más. Ha sido la interfaz urbano-forestal la que nos empezó a unir a despachadores y a mí para hablar y discutir sobre el tema de la interfaz. Y estamos viendo que la interfaz cada vez es no solo más frecuente, es que ya casi no hay incendios que no afecten a algún núcleo. Aquí estamos hablando ya no solo de afectación de núcleos urbanos, sino de la afectación de grandes masas de población. 36.000 personas evacuadas ya es un volumen importante de protección para la protección. Y esto es uno de los grandes retos que tenemos cara a los próximos años. La velocidad en la que se desarrollan los incendios y, por otro lado, el volumen de personas desplazadas en cada incendio. Estos incendios en la costa oeste de Francia han sido muy importantes y de causa casi, seguro, está todavía investigación por negligencia. Como digo, además de estos 36.000 desplazados, tenemos 13.000 casas visitadas por incendio, de las cuales solo se han quemado 5. Es importante, ya que en España es muy seria la legislación sobre la creación de áreas defendibles alrededor de las casas. Porque si no lo haces, te ponen una multa y te sale mucho más caro que hacer esa desbroce alrededor de la vivienda. Y eso hace que, en cierto modo, las casas por defecto estén bastante protegidas. También hay que subrayar y entender que Francia, por defecto, se confina a la gente, no se evacúa. Por ejemplo, en España tenemos la orden de evacuación por defecto, en Francia es el confinamiento, con lo que tienen que preparar esas cajas para el confinamiento. No obstante lo cual, fijaros que estamos hablando de más de 36.000 personas evacuadas, quiere decir que las condiciones de los incendios han superado con mucho el umbral que tienen protección civil y bomberos para establecer y dejar un confinamiento. No es seguro confinamiento y se procede, por tanto, a la guerra. El 6 de agosto tuvimos un gran incendio de más de 7.000 hectáreas en el que fueron afectados 5 campings, los 5 fueron destruidos, la zona de de Bush. Y esto es otro aspecto interesante a entender que ocurre en Europa, no solo la afectación de zonas urbanas con casas o edificios, sino también campings y otras instalaciones que ofrecen mucho menos refugio a las personas. Hoy por hoy no tenemos una regulación, no tenemos una normativa para establecer esa autoprotección de los campings y de hecho tenemos campings, como vamos a ver algún ejemplo en Italia, muy expuestos a los incendios forestales. Estamos hablando otra vez de grandes masas de personas evacuadas, 10.000 personas evacuadas, y en este año Francia ha tenido uno de los peores años de su historia, quemando un 25% más de hectáreas en comparación con el año pasado. Por esto es una idea de qué estaba pasando en Francia durante este año 2022. Veis sobre todo la zona de la costa este de Francia, que ha sufrido estos otros núcleos complejos de incendios forestales en las diversas zonas. Incendios conducidos por viento en una vegetación muy expresada, un pinar de Pinus pinastres, un pinar de explotación como es muy ordenadito, muy pensado para la explotación, pero aún así, a pesar de que tienen sus propios medios de defensa, la son de la FOBE tiene su propio departamento de defensa de incendios forestales, porque todo esto son propiedades muy parecidas a las explotaciones forestales que hay allá en Chile, es muy parecido este modelo. Aún así, no han podido parar estos grandes incendios que han afectado a viviendas, a instalaciones y a las propias masas forestales, a las propias propiedades forestales. Es uno de los grandes retos, cómo adecuar estas masas forestales a la nueva realidad climática que está haciendo que todo el trabajo de 25 o 30 años de proteger esa propiedad forestal se vaya en unas pocas horas. Creo que es algo que las empresas de Chile
están muy concienciados sobre el tema y yo creo que hay una línea de trabajo conjunto muy interesante. Portugal ha sufrido también un año muy duro, empezó con unos incendios muy fuertes en el sur del país, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en esa ola de calor, la segunda ola de calor en julio, que golpeó muy fuerte Europa, que subió prácticamente hasta Escandinavia las temperaturas anormales y nos dejó una situación de Mediterráneo de todo. Especialmente en los incendios de Algarve, tuvimos el 7 de julio unos importantes incendios en Leiría, tuvimos varios heridos, 800 evacuados. Aquí volvemos a ver grandes masas de personas evacuadas y hablamos de grandes dimensiones de incendios. Ya no nos extraña nada ver incendios por encima de 4, 5 o 6 mil hectáreas, es lo normal, y en este año hemos tenido varios que superan las decenas de miles o incluso 20.000 hectáreas de incendios. Empiezan a ser lo que antes era una vez cada 10 años, ahora prácticamente lo estamos teniendo todos los años. Tuvimos varios otros incendios, quizá el más sorprendente y chocante no fue el del 15 de julio en Quinta do Lago. Quinta do Lago es una zona de interfaz urbana forestal, pero primero la ley dice, bueno, por aquí no puede pasar el fuego, no puede hacer gran cosa. ¿Cómo nos equivocamos? Pasó prácticamente por encima debido a esas condiciones de estrés de la vida. Este tipo de grandes desarrollos rápidos y muy intensos que impactan en zonas de interfaz son situaciones, son escenarios muy exigentes para los medios de intervención, porque en muy poco tiempo tienen que dar respuesta no solo al desarrollo del incendio, sino a esa masa de población que se ve afectada en su conjunto y que en muchas situaciones, como hemos visto en Francia, no es posible confinarlos, porque bueno, los dejo confinados, sujeto el fuego, sujeto a la protección y ya está, pero no, es que va a pasar por encima y no es posible confinarlo por la presencia de humo, la presencia de humo. Estamos hablando de incendios de 6.000 hectáreas, lamentablemente tenemos que mencionar que una pareja de ancianos fue encontrada muerta dentro de un autoincendiario, casi seguro, en el proceso de evacuación. Esta es una situación muy normal, que las personas que se ven en una casa esperan a que llegue el fuego, esperan hasta que ya es demasiado. Tenemos que educar a nuestra población para que perciban el riesgo bastante antes de que sea muy tarde. Nosotros lo hemos visto aquí en España igual, que la gente se queda haciendo fotos y demás, ya es cuando ven que el fuego les está prácticamente quemando en la cara, cuando reaccionan, cuando ya es demasiado tarde, y esa reacción suele ser de pánico. Tenemos algunos incendios, yo subrayar el incendio de la Serra de Estrella, o la Serra de Estrela, que es estrella en portugués, en el que ya empezamos a ver esos comportamientos específicos de estas situaciones de, como digo, de inestabilidad térmica debido al calentamiento del suelo y además la disponibilidad de combustible que aporta un montón de energía, con lo que tenemos una gran posibilidad de desarrollo de columnas verticales muy poderosas e incluso que provocan interacción de la meteorología local del incendio. Tanto es así que estas interacciones pueden llegar a realimentarse y a dar origen a estos filenados o tornados de fuego, que no es más que un indicador de que el fuego es extremo, que la atmósfera baja, la baja atmósfera, la capa límite, está extremadamente inestable. Aquí tenemos algunas imágenes que ilustran lo que digo. Esto es la zona de Quinta do Lago, esta zona de interfaz, como veis, la gente por aquí, el humo por allá, hasta que es demasiado tarde. Esto es una cosa que debemos evitar, hay que insistir mucho en las campañas, que si ves el fuego o el humo ya tan cerca, ya estás en peligro. Tienes que empezar a evacuar o decidir confinar muchísimo antes, no 10 minutos antes o 15 minutos antes de que llegue el fuego, sino 2 o 3 horas. Por eso es tan importante evitar con vídeos o incluso con juegos o realidad virtual que pongan en contexto a las personas para que se den cuenta que cuando el fuego está tan cerca están en verdadero riesgo. Como digo, el fuego pasó por encima, hay varios vídeos que lo ilustran. Fijaros que a pesar de que por debajo no hay mucha carga de combustible, el fuego va por encima de las copas desarrollando una intensidad muy alta. Incluso no teniendo ese aporte desde abajo, el fuego va por las copas, lo que indica una disponibilidad muy alta del combustible.
Y como digo, esto es en comilla, porque empiezan a aparecer incluso con una inhibición atmosférica muy patente, pues existe un overshooting debido a esta energía potencial que añade el propio incendio y que nos empieza a empujar la nube por encima de la saturación y aparecen estos famosos piropuntos. Nosotros hemos hecho asesoría del comportamiento de los incendios, varios incendios acá en España, y hemos visto estos overshootings, y hay que estar muy atentos para que no enganchen un punto donde la energía potencial de conversión sea muy alta, el cambio sea alto, y enganche un crecimiento exagerado que después pueda hacer. En este caso se mantiene ahí, porque no tiene energía todavía, ni una cierta inhibición, pero muestra claramente que la energía que hay disponible debido a la disponibilidad del combustible forestal está empujando por encima de esa inhibición y creando este overshooting y este piropunto. Es algo que hemos visto en otros incendios, esto de la Serra de Estela, una situación muy parecida, que fijaros que aunque hay cierta estratificación, se desarrollan piropuntos muy potentes. En España pues, hemos tenido un año súper complicado. Un año que yo lo he dividido en tres etapas. La primera etapa, aproximadamente en julio, que hemos tenido unas horas de calor muy intensas y muy largas, que nos ha calentado muchísimo el suelo, y ese calentamiento crea una inestabilidad en la capa baja muy intensa. Esa inestabilidad no tiene por qué seguir por arriba, puede estar completamente inhibida la atmósfera por arriba, pero esos 400, 500 o 600 metros son extraordinariamente inestables. En julio, pues episodios de viento muy fuerte y fuegos conducidos por viento. Y en agosto y en septiembre, esa entrada de los núcleos tormentosos que han interaccionado con los fuegos, esa interacción tan peligrosa que conocemos. Por otro lado, decir que no vamos a ver los 56 incendios, yo voy a decir algunos, porque nos llevaría el curso entero, pero sí decir que hemos tenido algunos de los incendios más grandes en algunas de las comunidades como Iris, algunos muy peligrosos como el Osacio o el Adillar, que hemos tenido lamentablemente los 3 fallecidos que tuvimos aquí en el Osacio, o el complejo de Sierra de Azúcar. Ya empezamos a hablar de complejos de incendios forestales como vosotros sufristeis allá en el 2016. Es decir, tener varios incendios que acaban uniéndose y creando una propagación extraordinariamente grande. ¿Qué ocurre? Fijaros en este mapa que es extraordinario, porque habitualmente teníamos 1 o 2 incendios o grandes incendios forestales cada 5 años, algo que superaba los 10.000 hectáreas. Ahora es muy raro tener varios el mismo día, y eso supone un reto tremendo para la intervención, porque son incendios que nacen muy fuertes, desde el principio nacen con muchísima intensidad y fuera de capacidad de extinción desde el minuto 1. O sea que en un incendio entras en jaque. Imagínate, cuando vas a perder, primer movimiento, jaque. Pues a ver cómo lo resuelves. Y esta es la situación. Incendios muy fuertes, difíciles de contener y además en simultaneidad, no solamente en la región, sino en todas. Vamos a ver algunos ejemplos para que os hagáis una idea de la dimensión del desarrollo de los incendios. Pues un incendio originado por una tormenta seca, por un rayo, con una propagación muy estrecha, empujada por viento, pero fijaros lo que os he contado, fijaros la curva de estado, que es prácticamente paralela a la erradicación. Este trocito que tenemos aquí es tremendamente inestable y además es muy alto, es altísimo, llega hasta los 750-700 hectopascales. Esto quiere decir que tienes un tirón por la temática seca enorme. Espero que me estéis escuchando. Sí. Y después lo que se encuentra, si después tiene cape, que engancha con un cape, pues puede ya crear esa gran nube convertida se tiene. Pero insisto, no nos volvamos paranoides que sea piropunto, no, puedes tener un desastre, puedes tener un problemón tremendo si solamente cuentas con una capa límite muy inestable y tan grande, tan ancha, debido a ese fenómeno de las olas de calor. Y así se ve
que los incendios se originan, en este caso por rayo, se desarrollan, en este caso por cresta, y finalmente nos crean un desarrollo bioconvectivo brutal. Fijaros aquí los ecotops que se ven desde el satélite, es algo bestial. La capacidad de que se engancha con un potencial, con un cambio importante, acaba desarrollando un piróculo grande. Y esta es otra de las cuestiones importantes a subrayar, que estamos teniendo fuegos que son muy fuertes en la capa baja y enganchan con las capas altas, creando estos piróculos brutales que incluso ya habéis sufrido y seguís sufriendo hace unos años. Y esta es la nueva realidad en la que los medios de intervención pueden hacer muy pocas cosas. Hay que subrayar también algo que hemos compartido hace ya años en algunas reuniones como esta, el Comité de Despachadores, que es preparar el territorio para estas situaciones. No solamente lo que hablamos de la gestión forestal para evitar esa continuidad de las masas forestales. No podemos regar nuestros bosques, no podemos compensar el estrés hídrico, pero sí podemos compensar o gestionar esa continuidad y esa carga de combustible. A veces la carga de combustible no es el pino, no es el árbol, a veces es el matorral, y naturales, y mucho más importante, alrededor de zonas pobladas, es el pasto, son las zonas de cultivo. Y aquí tengo este ejemplo que traigo de Cedreros. Es un pueblecito que está en la provincia de Ávila, para estar aquí más o menos en el centro de España. Está la provincia de Ávila, está muy cerquita de Madrid. Pero los Cedreros se origina un incendio en unas condiciones muy parecidas a las que hemos visto antes. Estamos en julio, tenemos una inestabilidad atmosférica muy alta, porque hemos sufrido ya 2 horas de calor. Aquí tenemos, por negligencia de los fumadores, se origina en un área circundante al núcleo urbano que tradicionalmente han sido campos de cultivo. Fijaros que son campos de cultivo. Estos campos de cultivo, si tú los labras, le pasas una roza